Unitec, Unidad Tecnológica del Centro. Auditoría 2. Examen del pasivo circulante. Hola, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Habla para ustedes José Leonardo Zambrano, licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales, estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica del Centro. El día de hoy les voy a conversar acerca del pasivo circulante. Es muy importante, antes de adentrarnos en el tema, conocer qué es un pasivo. Estas son las deudas que actualmente posee la organización, las cuales son recogidas en los balances de situación y que recoge las obligaciones actuales que tiene la compañía de las transacciones financieras pasadas. Ahora bien, ¿qué es un pasivo circulante o un pasivo corriente? Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Pasivo circulante. El pasivo circulante agrupa las cuentas que hacen referencia a los compromisos de pago que una empresa debe atender a corto plazo, o sea, antes de un año. Para explicar cómo se define el pasivo circulante, hay que tener en cuenta la clasificación temporal del ciclo contable. Es decir, hay que diferenciar y periodificar las cuentas separando las que tengan una permanencia superior al año de aquellas que tienen una funcionalidad o vencimiento inferior a 12 meses. Por un lado, el pasivo identifica el origen del dinero que tiene la empresa, básicamente el capital propio y las fuentes de financiación ajenas. Por otro lado, las partidas de mayor inmediatez o vencimiento a corto plazo se denominan circulantes. Por tanto, el pasivo circulante o corriente engloba los recursos financieros que hay que reembolsar en un plazo inferior al año. Hay tres características que definen a estas cuentas. Características. 1. Son exigibles, es decir, representan deudas u obligaciones contraídas con terceros y que hay que satisfacer con una fecha determinada. 2. Tienen un vencimiento a corto plazo. Y 3. Pueden implicar el pago de intereses o ser pasivos espontáneos que no hay que remunerar. Ahora bien, ¿cuáles son las bases para contabilizar el pasivo circulante? Debemos recordar que en la contabilidad, en las cuentas, se identifican y se registran los movimientos de cada uno de los elementos cuantificables de una empresa. Ahora, para la NIC 1, en su última modificación, nos indica la clasificación del pasivo circulante. A. Esperar liquidar el pasivo en su ciclo normal de operaciones. B. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. C. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Y por último, D. La entidad no tiene el derecho final del periodo sobre el que de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Procedimientos de registro. Por otro lado, la normativa exige diferenciar claramente las partidas a corto plazo y largo plazo, siendo la frontera entre ambos el periodo de un año. En lo que se refiere al pasivo circulante, este componente temporal es muy importante porque separa las deudas en función de su vencimiento. Les recuerdo que en la planificación financiera es esencial distinguir las necesidades de financiación a corto plazo de las de largo plazo, para que la obtención de nuevos recursos no suponga obligaciones desproporcionadas que afecten el equilibrio financiero. Lo más importante es llevar el registro de todas las operaciones conforme a la normativa, diferenciar entre plazos y anotar los movimientos en las cuentas correctas, si los asientos están bien generados y que se disponga de cualquier aplicación contable que permita visualizar el balance y el importe que representa el pasivo circulante. Programas de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos
que debemos tener como auditores al momento de la revisión de los pasivos. Primero, debemos comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general sean reales y representen obligaciones a la fecha del mismo. Verificar que se incluyen todos los pasivos a cargo de la entidad. Comprobar que los pasivos no están garantizados por gravámenes sobre activos o garantías. Comprobar que los pasivos están adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros, incluyendo las notas. Verificar que se haya cumplido con todos los procedimientos de control interno en relación con el origen, registro y pago del pasivo circulante. Auditoría interna. En la auditoría del pasivo a corto plazo, los objetivos del auditor interno no son diferentes o no diferencian mucho en la realidad de los auditores independientes. Sin embargo, puede decirse que hay una diferencia respecto al énfasis. Mientras que el independiente tenderá a concentrarse en los primeros 3 objetivos, utilizando el cuarto para determinar la amplitud de sus procedimientos de auditoría, el interno estará más interesado en los aspectos de control interno del pasivo a corto plazo. Y esto debido a que le preocupa más que el auditor externo las operaciones del día a día de su empresa y por tanto estará más pendiente de las posibilidades inherentes a las características de la operación. Planificación de la auditoría. Para la planificación de la auditoría del pasivo circulante, en cualquier auditoría es importante que los auditores planifiquen su trabajo cuidadosamente para poder abarcar todos los detalles de su programa de trabajo eficazmente, como les sea posible y con el mínimo de inconvenientes para sí y para su cliente. Antes de finalizar su auditoría, el trabajo interno básico que debe realizar cualquier auditor consiste en examinar el control interno, el procedimiento del cliente para trabajar con los distintos tipos de transacciones. Lo básico es que el auditor compruebe que los sistemas del cliente registran las transacciones y las salvaguardan, y si realmente cumplen con el propósito en que fueron establecidos para lo que fueron diseñadas, y llegar a la decisión como resultado de su examen de control interno en cuanto si se debe modificar el programa o si se le permite continuar con el mismo que fue concebido originalmente. El examen de control interno debe hacerse antes de empezar la auditoría, debido a las razones anteriormente mencionadas. Como parte de este examen del control interno, el área del pasivo a corto plazo, el auditor debe examinar la amplitud y la clase de trabajo realizado por el personal de auditoría interna, si es aplicable, con el fin de juzgar el volumen del trabajo que debe realizar. Durante la auditoría. Durante la auditoría, en ese momento el auditor debe planificar cómo debe completar todos aquellos puntos de su programa del pasivo a corto plazo que no ha podido acabar hasta ahora. En general, el trabajo que debe realizar consistirá en lo siguiente. Debe examinar las facturas de algunos proveedores días antes y otros días después de haber finalizado el periodo fiscal para determinar si han sido registrados todos los pasivos por las mercancías recibidas. Verificar las confirmaciones realizadas de saldo, de cuentas por pagar y las conciliaciones de cualquier diferencia, incluyendo la correspondencia de aquellos proveedores cuyas confirmaciones indican diferencias significativas. Poner al día el análisis de las cuentas del pasivo preparadas durante el tiempo del interín. Analizar los pagos de impuestos de las cuentas del pasivo. Verificar los cálculos del cliente en relación a los pasivos devengados estimados por sueldos, salarios, comisiones, alquileres, bonos, entre otros. Determinar las cantidades vencidas durante el próximo ciclo operativo bajo acuerdos de bonos escriturados y otros contratos diferidos y cualquier devengado sobre aquellos. Determinar los pasivos actuales o contingentes surgidos por contratos o demandas legales, entre otros. Segregar las cantidades recibidas de los clientes con anticipo por el envío de mercancía o ejecución de servicio. Examinar las transacciones subsiguientes al periodo para desglosar los pasivos no considerados al cierre fiscal. Y por último, debe obtener una carta de manifiesto del cliente confirmando su conocimiento de que todos los pasivos están registrados
y desglosados apropiadamente. Conclusión e importancia. En conclusión, es muy importante mantener una buena administración de los pasivos y clasificarlos adecuadamente. Siempre que se vaya a pedir financiación, los potenciales prestamistas van a querer estudiar los saldos, ya que si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo, un elevado pasivo circulante, y no cuenta con suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes para poder cubrir estos pasivos, con seguridad ningún acreedor o proveedor querrá financiarle, ya que el riesgo de impago de nuevas obligaciones es alto. Las obligaciones de pago deben tratarse con la máxima responsabilidad para no perder la credibilidad ante los proveedores y acreedores, que al final resultan esenciales para que la actividad pueda realizarse. Por eso hay que analizar con rigor cómo controlar el pasivo circulante para asegurar la liquidez necesaria en cada momento. Es por ello que el objetivo primordial de los auditores es constatar de que haya sido cada uno de ellos registrado correctamente y en los tiempos en que se ejecutaron, para así poder darle una validación a su cliente y poder dar los resultados obtenidos de una forma profesional y que se pueda observar que la auditoría ha sido realizada de forma satisfactoria y que el cliente pueda realizar las correcciones necesarias, o si lo está haciendo bien, darle algunos tips para que pueda mejorar su procedimiento. Recordemos que todo proceso puede ser mejorado, inclusive hasta los que consideremos los más perfectos. Gracias por su atención. Fue un placer para mí haberles atendido en este momento. Para cualquier sugerencia pueden conectarse a mis redes sociales, en Twitter como @leosaga, igual en Facebook como @leosaga y en Instagram @leo.saga. Hasta una próxima entrega. Gracias por su atención. Buenas noches.